Mira, a mí me encargan la tarea de bajar a Pueblo de Lautaro, específicamente a la piscicultura, a encontrarme con dos compañeros que venían de Santiago y fuimos detenidos por la CNI en las afueras de la piscicultura, como unos 3 o 4 kilómetros de la piscicultura, y ahí trasladados al regimiento de Lautaro. Y de ahí nos trasladan a la CNI acá en Temuco. Y Rodrigo fue y no volvió. Entonces, como no volvió, nos preocupamos, nos cambiamos de sector y decidimos que yo tenía que ir a ver qué pasaba. Civil es un furgón de esos Suzuki antiguos, chiquitito, y una camioneta. Eran alrededor de, nosotros éramos 2, ellos tenían que haber sido unos 15, 20. Aparecen detrás de unos matorrales 2 tipos. Uno de ellos con un fusil, con un arma larga, y el otro con una pistola. Uno de ellos, que llevaba la pistola, me apunta a la cabeza por detrás y me dice que no me mueva, que me tira al suelo, y me preguntan dónde están los demás. Y las 2 personas que me detienen continúan conmigo y me hacen avanzar ahora a Campo Traviesa en dirección al bosquecillo, donde estaba el campamento. Con la visión periférica veo que se van acercando en abanico al bosquecillo, a nuestro campamento. Varios, no recuerdo, serán unos 10, 12 quizás. Me dice, vas a empezar a correr despacito, trotar, ellos detrás mío, íbamos en una fila india, yo adelante, y me dice, si sale un tiro del campamento, te mato. Y estoy acostumbrado a hacerlo. Yo sentí esa sensación de disparo, y estoy seguro de ello, como hacia arriba, como sobre las cabezas de mis compañeros. Bueno, era temprano ese día que llegaron civiles disparando al aire y de pronto empezamos como por instinto como a tirarnos al suelo porque veíamos como que iban bajando los disparos. Y de ahí nos redujeron, nos vendaron la vista, nos llevaron hasta cierto lugar cerca del camino, nos vendaron la vista y nos subieron a distintos vehículos. Yo no sé en qué vehículo estuve y nos trasladaron a Temuco. Supuestamente, en ese momento no sabíamos dónde estábamos, la verdad. Y posterior a eso habrán pasado unos 3 días, 4 días, no recuerdo muy bien, pero fueron como 3 o 4 días, se produce la detención de todo el resto de los compañeros que estaban en el campamento. Empezaron a rociar con benzina todo mi cuerpo de la cabeza. Me tenían apuntando a los 2 fusiles, me habían pegado antes. Sabía que en mi país degollaban, que mataban, que asesinaban, que desaparecían a la gente, pero jamás me imaginé que podían haber personas tan inhumanas.
nosotros llegamos, obviamente que no podía ser otro lado que Temuco. Porque como te decía, como te contaba, viajamos mucho rato en el furgón. Entonces, no viajamos como para ir a Conce, no viajamos para ir a Victoria, viajamos, o sea, era obvio que era el cuartel de la CNI en calle Miraflores. De repente llegamos a un lugar, nos hacen bajar, nos toman como que tuviéramos que agacharnos. Siento un portón metálico que se abre, el típico ruido del portón metálico abriéndose, y nos conducen al interior por un pasillo. Y llegamos a un lugar que de primera no lograba dimensionar porque estábamos todos vendados. De a poco con el tiempo me fui dando cuenta del espacio que era. Cuando llegamos allí, yo sé que fue la entrada de vehículo porque uno entró al vehículo, ¿cierto? Nos bajamos y nos hacen entrar un peldaño. Ahí nos ubicaron en un espacio que no conocí, la verdad es que yo no lo vi. Pensé que nos habían sentado en una especie como de sillón. Nos dejaron éramos 5 mujeres, nos dejaron sentadas juntas y se escuchaba que le hablaban a los otros compañeros también. El piso, las baldosas, la silla donde me tuvieron sentado un rato, y después el calabozo en el cual me metieron, que tenía una cama, y me esposaron por todos lados, y ahí me habrán tenido un día y medio, ahí entraban, me veían y salían, entraban, me veían y salían. Era una casa interior, un lugar que hoy día me cuesta como imaginarme los espacios. Creo que una vez fui a dar una vuelta y no logro dimensionarla en toda su magnitud. Tengo espacios de un baño, tengo imágenes de un baño donde íbamos y una vez dentro del baño podíamos levantarnos un poco la venda para poder orinar. Pedí que me dejaran ir al baño. Me llevaron a un baño. Era un baño de aspecto antiguo, descuidado, y estaba usando el baño cuando de pronto entra alguien, así, y nos vemos de frente. Estaba sin la venda porque yo había entrado al baño. Eso me asustó. Tengo el rostro de esa persona. Tétrico, helado, oscuro, con salones grandes para acopio de gente, con baños chiquititos, con salas de interrogatorio, con música alta toda la noche para no dejarte dormir, con luz permanente, y los chanchos haciendo su vida normal, ¿ah? Interrogando, torturando, escribiendo a máquina, fumando, tomando, riéndose, yéndose para la casa, almorzando con la familia, abrazando a sus niños, volver, torturar, interrogar. También vi caminar tacos de mujer. Una mujer, o sea, una de las funcionarias, había una funcionaria a lo menos. Creo que había una mujer porque el andar en puntilla era más como de mujer que de hombre. El teclado de la máquina de escribir, po. La música, todo el rato, todo, siempre, a las 24 horas la música y fuerte. Cuando subían la música es porque estaban torturando a alguien. Cuando bajaban la música no se escuchaban gritos. Pucha que es linda mi tierra. Recuerdo perfectamente el nombre de la radio porque no sé si les encantaba, y a los que son de Temuco de esa época se acordarán, la famosa Tronador FM. Muy fuerte, todo el día muy fuerte, nos mantenían mucho tiempo despiertos, el cansancio nos doblegaba, dormíamos cuando podíamos, sentados o tirados en el piso, siempre custodiados.
olor a cigarro, caminata. Y respecto a los olores, era muy tétrico, azumagado, como un poco abandonado, como no ocupado normalmente como dependencia, no como oficinas. Patadas te iban pasando por al lado y te pegaban una chuleta así por pegártela. Porque nos tenían en una sala grande, donde nos tenían contra la pared a todos, pero sentados. Eso era un lugar de torturas. Eso era un lugar de detención y que tenía solo ese propósito. Uno al lado del otro, sin poder conversar ni tocarse. Pero tú escuchabas todos esos sonidos. Te dedicáis a eso. Yo creo que no solamente para mí, sino que como un montón de compañeros más, eso fue como una forma como de salirse, abstraerse un poco de la situación que estaba. Porque sabía que en algún momento te tocaba. Si estos hueones hacían lo mismo que hacen las películas. Ahora te toca a ti, ven. Y te volvían. Y no podías ni siquiera contarle al compañero al lado que te habían hecho, porque no podías hablar. Otra vez que pude dimensionar algo del sector fue en una foto que salió después en el diario, que es como el equipo de fútbol, ¿no es cierto? Demoraron harto en armar ese cuadro y varias cámaras o fotos y nos hicieron quitarnos la venda contando al tiempo de 3 y teníamos que esconderla atrás y por eso salimos en esa posición como muy ordenados. Y termina la sesión de fotos, pónganse la venda nuevamente, la amarran y volvimos. Me llevaron a una pieza en donde estuve sola y con amenazas, con distintas amenazas. Eso me dio mucha inseguridad, me sentí, obviamente sentí la separación del grupo. Me hicieron bailar con un compañero, ya como un vals, una cosa así, ya bailen y mantengan el ritmo, uno vendado, ¿no es cierto?, con el equilibrio muy malo después de varias horas. En otra oportunidad estábamos todos tirados en el piso, no sé por qué nos tiraron al piso y caminaban por encima de nosotros. Era como, por eso te digo que era tétrico, porque torturaban y torturaban y torturaban y torturaban y era como una oficina. A veces los hueones de guardia te pedían que contaras chistes, weón. Porque el weón estaba aburrido. Y obviamente que uno habrá contado un par de chistes como para poder hablar, si era terrible, porque tú no podías hablar al lado de la persona podía estarse quejando de la tortura y tú no podías hablar con ella. En Temuco, Tronador, tu radio, FM Estéreo. Bueno, en ese intertanto hubo aplicación de corriente eléctrica, pero en mi caso no fue, o no lo sentí porque los espacios no fueron tan prolongados, pero sí corriente solamente a nivel de las muñecas, en un sillón que ellos le denominaban el soviético. Había una parrilla también que afortunadamente no tuve el honor de pasar por la parrilla, solo por el sillón con corriente. En esa pieza, cuando me dejaron allí, uno de los secuestradores me dice, si quieres te sacas la venda acá, no te va a pasar nada. Y insistió y me saqué la venda. Entonces pude ver que era una pieza como larga, alcanzaba el catre, un velador, y en la puerta había como una ventanilla pequeña, como con una rejita así. Y sentí que cerró esa rejita y me puse la venda de nuevo, porque no sabía qué podía pasar después. Allí no escuché muchas
mucho ruido externo. Lo que sí escuché en una oportunidad, una conversación afuera al lado afuera, que hablaban de que había que que había que interrogar a alguien. No escuché nombres, que había que interrogarlo, que había que interrogarla, que había que violarla, que había que... para que hable. Y entonces yo no sabía si se refería a alguien más, se referían a mí, no tenía idea. Nos dijo una persona, espérense cuando lleguen los buenos. Aparecen unos tipos, un vozarrón impresionante de uniformado, un vozarrón enorme, así, un tipo que dice, y lo primero que grita al entrar, donde estábamos todos, dice, ¿dónde está el salvadoreño? ¿Por qué pregunta eso? Porque uno de los compañeros que era de la UFRO, estudia historia, Santiago Montenegro, y después tiene mucha historia y seguramente es muy conocido, era de El Salvador. Sus padres vivían en El Salvador, en el Mineral El Salvador, tercera región. Seguramente ellos pensaban que era salvadoreño, de la guerrilla salvadoreña, y lo que recuerdo, donde ahí me aterroricé, yo creo que ese fue el momento de mayor terror, es que lo tomaron y solo Santiago se quejaba de los golpes, y lo sacaron a golpes para torturarlo. Y ahí yo me aterroricé. Yo sentí que el mundo se acababa porque pensé, este es el primero, ¿a qué hora me toca a mí y cómo va a ser mi tortura? Eso fue impresionante. Yo sentí en el ambiente el terror. Manuel Moreno, colega, profesor. Él era un tipo muy valiente, muy especial en su forma de ser y tocaba guitarra muy bien. Manolo viajó con su guitarra, entonces estaba ahí también y preguntan de quién es la guitarra. Y Manolo le dice que es de él, que él es de la guitarra. Entonces le empiezan a preguntar si sabe cantar, sabe tocar guitarra, y Manolo le dice que sí, que toca guitarra. Pero le dicen, ¿sabéis puras canciones comunistas, po? Y le empiezan a preguntar por los guasos quincheros, por otras cosas, y Manolo le dice que no, que esa no se la sabe. Entonces dice, pero toca algo que no sea comunista. Empezó a cantar la canción El Pimiento. Y es hermosa, en realidad es hermosa, y el sentido a mí me pareció extraordinario porque yo sabía que era de Víctor Jara, yo sabía que estaba dirigida, entonces me infundió una fuerza, un ánimo a pesar de la adversidad, porque no podía creer que lo estaban torturando y él estaba protestando con esta canción. Y que no lo hacía seguramente por la protesta en sí, lo que él estaba haciendo era dándonos ánimo. Sabía que muchos de nosotros conocíamos el tema. Entonces fue maravilloso. Ellos nunca se dieron cuenta, pensaron que era El Pimiento. En el centro de la pampa hay un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Que Chile se ha convertido en un país de muy poca memoria. No, pues estas cosas tienen que quedar para mis nietos, tienen que quedar para los nietos de los que pasamos por cosas terribles. Hay gente que no sabemos dónde está, hay gente que murió por luchar contra la dictadura. Cuando hay memoria, eso no va a volver a pasar. Para mí es súper importante dar testimonio de eso porque hay que mostrarles que sí existió y que sí se merece tener la memoria activa. Porque como dice el Estadio Nacional, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Aunque duela, se tiene que saber. No podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo porque nosotros estamos esperando que la historia no se repita. Y el olvido significa repetir.
Y a veces siento que en el colectivo estamos repitiendo, o sea, estamos olvidando. Pero en general, si ves, hay como indiferencia a veces. Yo siento esa indiferencia. Las nuevas generaciones tienen que saber que eso existió, tienen que tener el lugar concreto. Porque una cosa es distinta decir, sabes que hubo un lugar en donde torturaban. En este caso es decir, en este espacio se torturó. Hubo mucha gente afectada, mucho más que yo. También tengo el recuerdo vivo, especialmente de Manolo y de otros compañeros más que se han ido, por la memoria de ellos también, porque se construye una sociedad más justa, más equitativa, más integral en la medida en que sepamos lo que pasó y nos miremos a la cara. Es hora de ir sanándonos como sociedad. Y esta es una de las formas de sanarse. Si uno tiene memoria, puede construir historia. En ella se reconoce, en ella se proyecta. Los que estuvieron antes y no conocieron, los de ahora y también los que vienen, porque esta no es fantasía, esto no fue una película, esto fue realidad. Pinochet, CNI, asesino del país.